Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo. Con historias que solo buscan calmar tu mente o encaminarte a tus dulces sueños. A tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte. Muy bien. Ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. La peluquería. El espejo. Abría sus puertas cada mañana a las 9. La peluquería El Espejo. Su fachada de madera oscura tenía detalles en bronce desgastado. El local llevaba funcionando en la misma esquina desde los años 60. Adentro olía a champú de almendras y a madera encerada. La luz entraba suavemente por los ventanales con cortinas blancas. 3 sillones de barbero vintage esperaban a los primeros clientes. Los espejos antiguos reflejaban cada movimiento con claridad. Una máquina de café siempre estaba preparando la siguiente taza. Clara había heredado el negocio de su padre hacía 20 años. Ella mantenía las tradiciones con cuidado y dedicación. Por allí pasaban 5 personajes de manera regular. Marco era el barbero más meticuloso del equipo. La señora Elsa visitaba el salón cada viernes sin falta. Sofía aprendía el oficio con paciencia y observación. Don Roberto entregaba los pedidos los martes y jueves. Leo acompañaba a su abuela todos los sábados por la mañana. Cada uno encontraba en ese lugar un momento de paz. Las conversaciones fluían entre tijeras y suaves cepillados. El sonido de los secadores creaba un zumbido monótono. Era un refugio donde el tiempo parecía detenerse. La campana de la puerta sonó con un tintineo claro. Clara, la dueña. Clara llegaba a la peluquería cada mañana con una puntualidad admirable y serena. Sus llaves, antiguas y desgastadas por décadas de uso, tintineaban suavemente en su bolsillo. Abría la pesada puerta de madera oscura, sintiendo la resistencia familiar de la cerradura antigua. El sonido claro de la campana plateada, un cascabel heredado de su madre, anunciaba el nuevo día. Dentro, el aire quieto conservaba el fresco aroma a limón y madera encerada de la noche anterior. Encendía las luces en un orden meticuloso, comenzando por la lámpara de vitral sobre la caja. Cada interruptor producía un clic sordo que resonaba en la tranquilidad del local vacío. Su primera tarea diaria, casi ceremonial en su ejecución, era preparar la máquina de café. Llenaba el filtro con la mezcla oscura, desprendiendo un aroma intenso y reconfortante. Mientras el café percolaba lentamente, revisaba las agendas del día en el mostrador de roble. Sus dedos, ágiles y experimentados,
recorrían los nombres escritos con letra pulcra y ordenada. Luego abría completamente las cortinas blancas, dejando entrar la luz suave de la mañana. Pasaba un paño húmedo por los espejos, eliminando cualquier rastro de polvo invisible. Acomodaba cada peine y cada tijera en su lugar designado sobre las mesas auxiliares. Las toallas limpias formaban pilas perfectas, dobladas con precisión matemática en las repisas. Este ritual matutino la conectaba directamente con los recuerdos de su infancia en el local. Recordaba a su padre haciendo lo mismo, con la misma paciencia y dedicación exactas. Ella lo observaba desde pequeña, sentada en una silla baja junto al ventanal principal. Ahora era ella quien mantenía viva esa tradición familiar de medio siglo de antigüedad. A las 9 en punto abría formalmente la puerta de la peluquería para los clientes. Los primeros llegaban puntualmente, saludando con familiaridad al entrar al establecimiento. Ella los recibía con un gesto sereno, acompañado de una sonrisa ligera pero genuina. La peluquería cobraba vida gradualmente, con el murmullo suave de las primeras conversaciones. El sonido de las tijeras al abrirse se mezclaba con el zumbido lejano de los secadores. Clara se movía entre las estaciones, coordinando cada detalle con mirada atenta y calmada. Sabía que este espacio era más que un simple local para cortar cabello o hacer peinados. Era un refugio cotidiano para muchas personas, un punto de encuentro comunitario y familiar. Esa realización le producía una paz interior que alimentaba su espíritu cada mañana. Miraba alrededor satisfecha, observando cómo todo funcionaba en perfecta armonía y orden. El aroma del café se esparcía, mezclándose con los olores a champú y colonia suave. Las luces cálidas creaban un ambiente acogedor y reconfortante para todos los presentes. Así transcurrían sus mañanas, en un ciclo repetitivo pero profundamente significativo para ella. Cada gesto, cada movimiento, cada sonido formaba parte de una coreografía perfecta y conocida. Esta rutina era su ancla, el fundamento sólido sobre el que construía cada uno de sus días. Y así, con esa tranquilidad metódica, comenzaba otra jornada en la peluquería El Espejo. Clara observaba el local funcionando, con una satisfacción tranquila y profunda en su mirada. Sus manos, aún ágiles y firmes después de todos estos años, guardaban memoria muscular de cada movimiento. Había aprendido el oficio desde joven, observando primero y practicando después con dedicación. Su padre le enseñó cada detalle, desde cómo sostener correctamente las tijeras profesionales, hasta cómo escuchar realmente las historias que los clientes compartían en confianza. Esa enseñanza completa y paciente era su herencia más valiosa y su legado personal. A veces, mientras cepillaba el cabello de alguna clienta habitual,
Sentía que su padre guiaba sus manos. Los recuerdos acudían a su mente con claridad, como películas en blanco y negro de su infancia. Las mañanas de sábado eran especiales, con el bullicio suave de familias completas visitando el local. Veía a los niños crecer año tras año, notando los cambios en sus rostros y estaturas. Algunos clientes llevaban viniendo desde su niñez y ahora traían a sus propios hijos. Esa continuidad generacional le daba un sentido profundo a su trabajo diario en la peluquería. A media mañana siempre tomaba un descanso breve, bebiendo su café junto al ventanal principal. Observaba el ritmo pausado de la calle, notando cómo la ciudad despertaba gradualmente. Reflexionaba sobre lo afortunada que era por tener un lugar donde las personas se sentían cómodas, donde compartían sus historias cotidianas, sus preocupaciones menores y sus alegrías simples, donde confiaban sus apariencias personales y también sus conversaciones más íntimas y sinceras. Esa confianza depositada en ella día a día era un regalo que valoraba profundamente. Sabía que su peluquería era mucho más que un simple establecimiento de servicios estéticos. Era un punto de encuentro comunitario, un espacio donde las personas se sentían escuchadas, donde las conversaciones fluían naturalmente, entre tijeras y secadores y suaves cepillados, donde los problemas parecían hacerse más ligeros, al ser compartidos en voz baja y confidente. Esa realización le llenaba de paz interior, dándole propósito a cada jornada de trabajo. Al final del día, cerraba con el mismo ritual metódico con el que siempre abría. Apagaba las luces en orden inverso, comenzando por las lámparas más lejanas a la puerta. Revisaba que cada herramienta estuviera limpia y guardada en su lugar correspondiente y designado. Aseguraba las ventanas y cortinas, creando una penumbra suave en el espacio ya silencioso. Dejaba todo perfectamente ordenado y preparado para la siguiente mañana de trabajo rutinario. Salía con la misma tranquilidad con que entraba, cerrando la puerta con llave suavemente. La campana sonaba por última vez en el día, marcando el final de otro ciclo completado. Camino a su casa, reflexionaba sobre los pequeños momentos vividos durante la jornada. La sonrisa de un niño durante su primer corte, el agradecimiento de una clienta anciana, la conversación amena con algún cliente nuevo, que pronto se convertiría en habitual. Todos estos fragmentos de vidas ajenas se entrelazaban formando el tapiz de su propia vida. Al llegar a su hogar, guardaba las llaves en el mismo jarrón de porcelana de siempre. Sabía que al día siguiente, el ciclo recomenzaría con la misma calma y precisión. Esa predictibilidad no le resultaba monótona, sino profundamente reconfortante y estabilizadora. Cada día traía sus pequeñas sorpresas, dentro del marco ordenado de la rutina establecida. Y así,
entre recuerdos del pasado y presentes compartidos, construía su vida con plenitud. La peluquería no era solo su negocio, era el escenario principal de su existencia completa. Un espacio donde el tiempo parecía fluir diferente, más lento y más significativo a la vez. Donde cada gesto, cada palabra, cada silencio, contenía un significado especial y perdurable. Y donde ella, Clara, encontraba su lugar en el mundo, simple pero profundamente satisfactorio. Marco, el barbero meticuloso. Marco llegaba a la peluquería cada día, exactamente 15 minutos antes de su primer cliente. Su maletín de cuero negro, desgastado en las esquinas pero siempre limpio, contenía sus herramientas personales. Saludaba a Clara con una leve inclinación de cabeza, un gesto que habían compartido por años. Se dirigía directamente a su silla de trabajo, la tercera junto al ventanal de la derecha. Colocaba cada herramienta en su sitio, con un orden que nunca variaba en lo más mínimo. Las tijeras de diferentes tamaños, los peines de madera, las navajas perfectamente afiladas. Cada objeto encontraba su lugar exacto, sobre la mesa auxiliar cubierta con un paño negro. Luego revisaba su estación completa, limpiando superficies que ya estaban impecables de por sí. Sus movimientos eran económicos y precisos, sin ningún gesto superfluo o innecesario alguno. Cuando todo estaba listo, se ponía su delantal a rayas grises y blancas, planchado perfectamente. Esperaba de pie junto a su silla, observando la calle a través del cristal transparente. Su primer cliente llegaba puntual, un señor mayor que visitaba la peluquería cada 3 semanas. Marco lo recibía con un gesto serio pero amable, ayudándolo a sentarse en el sillón grande. Colocaba la capa alrededor de su cuello, ajustándola con cuidado para su comodidad total. Iniciaba el corte con movimientos seguros, sus manos firmes pero sorprendentemente delicadas siempre. Las tijeras producían un sonido rítmico, como un metrónomo suave y constantemente regular. Mientras trabajaba, escuchaba atentamente las historias que el cliente compartía con calma. Asentía ocasionalmente con la cabeza, mostrando que seguía cada palabra con interés genuino. Su concentración era absoluta en el trabajo, pero su atención estaba dividida estratégicamente. Podía seguir la conversación perfectamente, mientras sus manos ejecutaban el corte preciso. Cada mechón de cabello caía exactamente donde debía, formando pequeños montículos en el suelo. Usaba la navaja para los detalles finos, con movimientos que parecían casi coreografiados. Al terminar el corte, aplicaba una loción suave de aroma a menta y alcanfor fresco. El cliente se miraba en el espejo satisfecho, aprobando el trabajo con una sonrisa amplia. Marco le dio un espejo pequeño para que revisara la nuca y los lados del corte.
Este ritual se repetía con cada cliente, con ligeras variaciones según la persona. Algunos preferían conversar animadamente, otros disfrutaban del silencio reparador. Marco se adaptaba a cada personalidad, sin forzar nunca las interacciones sociales. Entre cliente y cliente, limpiaba su área minuciosamente, dejando todo impecable otra vez. Preparaba las herramientas para el siguiente, afilando tijeras o cambiando hojas de navaja. Clara observaba su trabajo con aprobación, confiando plenamente en su profesionalismo constante. La peluquería funcionaba como un reloj, con cada pieza en su lugar exacto y preciso. Marco era una parte esencial de esa maquinaria, perfectamente engranada y coordinada. Su presencia calmada y discreta contribuía al ambiente sereno del establecimiento familiar. Los clientes apreciaban su trabajo silencioso, su dedicación completa a cada pequeño detalle. Y así transcurría su jornada, entre cortes perfectos y conversaciones tranquilas y sosegadas. Marco guardaba sus herramientas al final del día, con el mismo cuidado que por la mañana. Cada objeto regresaba a su lugar en el maletín, en un orden específico y nunca alterado. Limpiaba su silla y su mesa auxiliar, dejando todo listo para el día siguiente. Se despedía de Clara con el mismo gesto discreto, una leve inclinación de cabeza. Salía a la calle ya oscurecida, caminando con paso tranquilo hacia su pequeño apartamento. En su hogar, continuaba con rutinas similares, de orden y meticulosa organización. Todo tenía su lugar designado, desde los libros hasta los utensilios de cocina. Esta necesidad de orden no era obsesión, sino una forma de encontrar paz interior. Había aprendido de su abuelo barbero la importancia de la precisión en el trabajo. Pero también había aprendido por sí mismo el valor del silencio y la paciencia. En su juventud había sido más inquieto, buscando constantemente nuevos desafíos y emociones. Pero con los años había descubierto la belleza simple de la rutina bien establecida. Cada corte de cabello era similar, pero cada persona era completamente diferente. Esa paradoja le resultaba profundamente interesante y nunca dejaba de aprender. Algunos clientes compartían fragmentos de sus vidas, otros guardaban silencio respetuoso. Marco aprendía de todos ellos, observando el mundo a través de sus experiencias. Esta profesión le había enseñado más sobre la humanidad que cualquier libro o viaje. Valoraba especialmente los clientes mayores, que venían con historias de toda una vida. Sus manos, ahora firmes y seguras, habían temblado en sus primeros años de aprendizaje. Recordaba cómo Clara le había dado paciencia cuando era solo un aprendiz novato. Esa confianza depositada en él entonces le había ayudado a encontrar su camino. Ahora, años después,
transmitía esa misma paciencia a aprendices más jóvenes. Sofía a veces lo observaba trabajar, preguntando sobre técnicas o detalles específicos. Marco compartía sus conocimientos con generosidad, pero sin muchas palabras innecesarias. Prefería demostrar con acciones la importancia de cada movimiento cuidadoso. Su vida no era extraordinaria ni llamativa, pero sí profundamente satisfactoria para él. Encontrando significado en el trabajo bien hecho, en la artesanía cuidadosa y dedicada, en las relaciones construidas lentamente, a través de años de servicio silencioso, y en la paz que viene de saber que se está en el lugar correcto del mundo. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los cortes del día, pensando en cómo mejorar algún detalle, algún movimiento que podría ser más eficiente. Esta reflexión nocturna era su último ritual, antes de descansar para un nuevo día. Soñaba a veces con cabellos que crecían como ríos, y sus manos guiando el flujo. Y despertaba renovado, listo para otra jornada de trabajo preciso y significativo. Sabía que su contribución al mundo era pequeña, pero importante para quienes servía. Y esa certeza le daba una felicidad tranquila que llevaba consigo a todas partes. Señora Elsa, la clienta fiel. La señora Elsa llegaba cada viernes a las 11 en punto, con una precisión envidiable y constante. Su figura menuda y elegante se movía con dificultad, apoyada en un bastón de madera oscura. Empujaba la puerta de la peluquería lentamente, haciendo sonar la campana con suavidad extrema. Clara siempre la esperaba cerca de la entrada, lista para ayudarla a sentarse con cuidado. Buenos días, querida Clara, decía la anciana con una voz que conservaba su dulzura antigua. Buenos días, doña Elsa, respondía Clara tomando su abrigo con gesto amable y respetuoso. La señora Elsa se acomodaba en el mismo sillón de siempre, junto al primer espejo disponible. Sus manos, cubiertas de venas marcadas y manchas de edad, se posaban sobre su regazo con calma. Observaba el local con ojos que habían visto décadas de cambios y transformaciones diversas. Recordaba cuando el padre de Clara era el dueño, cuando los precios eran mucho más bajos. Recordaba cuando ella misma venía con su madre, siendo apenas una niña pequeña e inquieta. Ahora, a sus 87 años, cada visita era un viaje en el tiempo reconfortante. Marco se acercaba con su andar tranquilo, saludándola con una sonrisa discreta pero genuina. «Hola, doña Elsa, el mismo corte de siempre», preguntaba aunque ya conocía la respuesta. «Sí, querido, lo de siempre por favor», respondía ella con un brillo especial en la mirada. Mientras Marco preparaba sus herramientas, la señora Elsa cerraba los ojos brevemente. El sonido de las tijeras era música familiar,
el zumbido de los secadores una melodía antigua. Sentía las manos expertas de Marco en su cabello, moviéndose con seguridad y delicadeza. Estas visitas semanales eran sus citas sociales más importantes, sus salidas preferidas. Vivía sola desde hacía 10 años, desde que su esposo había partido para siempre. La peluquería se había convertido en su conexión con el mundo exterior, con la vida. Aquí no se sentía una anciana sola, sino una parte valiosa de una comunidad pequeña. Conocía a todos los empleados por su nombre, preguntaba por sus familias con interés. Seguía las vidas de los otros clientes habituales, celebrando sus logros y éxitos. Mientras Marco trabajaba, ella observaba el ir y venir de personas por los espejos. Veía a las madres jóvenes con sus bebés, a los adolescentes con sus peinados modernos. Veía a los hombres de negocios con sus prisas, a las abuelas con su paciencia infinita. Cada rostro contaba una historia diferente, cada persona tenía su propio camino único. Y ella, en su sillón, era testigo silenciosa de todo este flujo humano constante. Marco terminaba el corte y le mostraba el resultado en el espejo de mano pequeño. Ella aprobaba con una sonrisa amplia, agradeciendo el trabajo con palabras cariñosas. Clara se acercaba entonces para cobrarle, siempre con el mismo descuento especial. Es el precio de cliente preferida, decía Clara guiñando un ojo con complicidad. La señora Elsa sabía que era un gesto de cariño, una manera de cuidarla en silencio. Se levantaba con ayuda de su bastón, arreglándose discretamente la blusa y el collar. «Ya tengo cita para el próximo viernes», decía al despedirse en la puerta principal. Clara la acompañaba con la mirada, asegurándose de que cruzaba la calle con seguridad. La campana sonaba suavemente marcando su salida, hasta la próxima visita semanal. El camino de regreso a su casa era lento pero placentero, lleno de pequeños rituales. La señora Elsa se detenía en la panadería de la esquina, comprando 2 panés dulces. Luego en la florería, donde siempre le guardaban un ramo pequeño de claveles rojos. Finalmente en la tienda de mascotas, para mirar los perritos jugar tras el vidrio. Estas paradas eran parte de su rutina viernes, tan importantes como el corte mismo. Al llegar a su apartamento, colocaba los claveles en un jarrón sobre la mesa. Preparaba té y se sentaba junto a la ventana, mirando la calle tranquila y familiar. Su mente viajaba atrás en el tiempo, recordando otras épocas y otros viernes. Recordaba cuando venía a esta misma peluquería con su madre, hace 70 años. Su madre siempre se sentaba en el mismo sillón que ella ocupaba ahora mismo. Y Marco, con su precisión característica, le recordaba al barbero de entonces. Don Anselmo se llamaba el viejo barbero, un hombre de bigote gris y manos grandes.
pero con una delicadeza sorprendente para peinar a las señoras y a las niñas. La señora Elsa recordaba cómo su madre conversaba con don Anselmo sobre la vida, sobre la guerra que había terminado, sobre los hijos que crecían demasiado rápido, sobre los sueños que se cumplían y los que se quedaban en el camino del tiempo. Ahora ella era la anciana que conversaba con el barbero sobre la vida y sus cambios. El ciclo se repetía, con diferentes actores pero con la misma esencia fundamental. Tomaba un sorbo de su té, saboreando el momento de tranquilidad absoluta. Sus viernes en la peluquería le daban fuerza para toda la semana siguiente. Eran su conexión con el mundo, su razón para arreglarse y salir de casa. A veces, cuando se sentía particularmente sola, recordaba que pronto sería viernes. Y eso le daba el ánimo necesario para seguir adelante con esperanza renovada. Conocía cada detalle de la vida de Clara, de Marco, de los otros empleados. Sabía sobre los novios de las recepcionistas, sobre los hijos de los barberos. Se alegraba con sus triunfos. Se preocupaba por sus problemas y dificultades. Esta familia adoptiva era tan importante para ella como sus recuerdos más preciados. Por las tardes, sometimes escribía cartas a su hija que vivía en otro país. Le contaba sobre sus visitas a la peluquería, sobre las conversaciones escuchadas, sobre cómo el mundo seguía girando, encontrando belleza en lo simple y cotidiano. Su hija le decía que era una romántica, que veía poesía donde otros veían rutina. Pero ella sabía que no era romanticismo, sino sabiduría ganada con los años. La capacidad de encontrar significado profundo en los pequeños momentos diarios. De valorar la consistencia sobre la novedad, la profundidad sobre la intensidad. Al anochecer, se preparaba para dormir con la misma tranquilidad de siempre, sabiendo que había vivido otro día pleno, otro viernes perfecto en su mundo. Y soñaba con su próximo visita a la peluquería, con el sonido de la campana, con las manos expertas de Marco en su cabello, con la sonrisa amable de Clara, con la certeza reconfortante de que algunos ciclos buenos nunca se rompen realmente, que algunas tradiciones bellas se mantienen a través del tiempo imperturbables, y que ella, a su edad avanzada, era parte de algo más grande que sí misma. Un tejido social que perdura, que conecta generaciones y historias diversas. Un pequeño universo de relaciones humanas, simples pero profundamente significativas, donde cada persona tiene su lugar, su valor único e irreemplazable siempre. Sofía, la aprendiz soñadora. Sofía llegaba a la peluquería los martes y jueves, justo después de sus clases en la escuela. Su mochila color lavanda, llena de libros y carpetas, pesaba sobre sus hombros delgados.
Empujaba la puerta con cuidado, haciendo sonar la campana con un tintineo casi apologético. Clara la recibía con una sonrisa cálida, señalándole el lugar para dejar sus cosas. «Hola, Sofía, ¿cómo te fue en el colegio hoy?», preguntaba Clara mientras la ayudaba. «Bien, doña Clara, terminé mis exámenes de matemáticas», respondía la joven con timidez. Sofía se cambiaba rápidamente en el pequeño vestuario, poniéndose su delantal azul claro. Era el delantal que Clara le había regalado cuando comenzó su aprendizaje hace 6 meses. Se miraba en el espejo un momento, ajustándose el cabello recogido en una coleta simple. Luego se unía a Marco en su estación, observando sus movimientos con atención concentrada. Sus ojos verdes seguían cada corte, cada movimiento de tijeras, cada gesto de las manos. Tomaba notas mentales de cada técnica, de cada truco que Marco usaba sin esfuerzo aparente. A veces, Marco le explicaba algún detalle específico, mostrándole con movimientos lentos la manera correcta de sostener las tijeras, el ángulo perfecto para un degradado suave. Sofía escuchaba con toda su atención, asintiendo seriamente como una buena estudiante. Después de observar un rato, Clara le asignaba algunas tareas simples pero importantes. Lavar y organizar las toallas, limpiar los cepillos, preparar las soluciones de color. Sofía realizaba estas tareas con esmero, encontrando satisfacción en el trabajo bien hecho. Le gustaba especialmente preparar las tinturas, midiendo las proporciones con precisión. Revolviendo las mezclas suavemente, creando tonos perfectos para cada cliente diferente. A veces, cuando había algún cliente amable, Clara le permitía hacer algún trabajo simple. Aplicar el champú en el lavacabezas, enjuagar el cabello con cuidado y delicadeza. O ayudar a peinar después de un corte, siguiendo las instrucciones específicas de Marco. Estos momentos eran los más emocionantes para ella, los que esperaba con más ansias. Sentía una satisfacción profunda cuando un cliente sonreía ante su trabajo cuidadoso. Marco le daba pequeñas correcciones, siempre con voz calmada y palabras alentadoras. «Tienes manos buenas para esto», le decía a veces, con su escasa pero valiosa aprobación. Esas palabras hacían que su corazón latiera más rápido, llenándola de orgullo silencioso. Entre cliente y cliente, Sofía observaba el funcionamiento general de la peluquería. Cómo Clara manejaba las citas y los pagos, cómo coordinaba a todo el equipo. Cómo los clientes se relajaban y conversaban, creando ese ambiente especial y único. Ella soñaba con tener su propia peluquería algún día, un lugar igual de acogedor, donde las personas no solo vinieran por un corte, sino por ese momento de paz, donde se sintieran escuchadas y cuidadas, como aquí en la peluquería El Espejo. Miraba a Clara con admiración,
notando cómo trataba a cada persona con respeto, cómo recordaba los nombres de todos, sus historias personales, sus preferencias. Eso era lo que ella quería aprender realmente, más allá de las técnicas de corte. El arte de hacer que las personas se sintieran valiosas y bien recibidas siempre. Al terminar la tarde, ayudaba a limpiar y ordenar todo para el día siguiente. Se despedía de todos con una sonrisa tímida, prometiendo regresar el próximo día. Salía con su mochila ahora más liviana, pero con el corazón lleno de nuevos sueños. Caminaba hacia su casa pensando en todo lo aprendido, en todo lo observado, repasando mentalmente cada movimiento, cada consejo, cada pequeño detalle importante. Sabía que estaba construyendo su futuro, un paso pequeño pero firme cada día. Y esa certeza la llenaba de una paz profunda y de una determinación inquebrantable. En su habitación, Sofía practicaba con maniquíes de peluquería que Clara le prestaba. Sus manos, aún torpes pero llenas de entusiasmo, repetían los movimientos observados. Cortaba mechones de cabello sintético, probando diferentes técnicas y estilos variados. A veces, su hermana menor se prestaba como modelo voluntaria para sus prácticas, permitiéndole hacerle peinados simples o cortar las puntas con mucho cuidado. Su familia apoyaba su sueño de convertirse en peluquera profesional algún día. Aunque su madre hubiera preferido que estudiara una carrera universitaria tradicional, veían la felicidad que le producía este trabajo, la pasión que ponía en aprender. Y finalmente entendían que este era su camino, su vocación verdadera y auténtica. Sofía guardaba en un cuaderno especial todos sus apuntes y observaciones detalladas. Dibujaba peinados, anotaba fórmulas de color, describía técnicas paso a paso. Ese cuaderno era su tesoro más preciado, su diario de aprendizaje y crecimiento. A veces, los sábados por la mañana, llegaba temprano a la peluquería voluntariamente, solo para observar cómo era un día especialmente ocupado y lleno de actividad. Veía cómo el equipo trabajaba en armonía, atendiendo a múltiples clientes simultáneamente, cómo mantenían la calma y el buen humor, incluso bajo presión y mucho trabajo. Estas observaciones le enseñaban lecciones valiosas sobre el trabajo en equipo, sobre la paciencia, sobre la organización, sobre el trato humano y considerado. Un jueves por la tarde, Clara le permitió ayudar en un corte más complicado. Era un cliente habitual y muy paciente, que aceptó con amabilidad su participación. Sofía sostenía las secciones de cabello mientras Marco cortaba con precisión. Sus manos temblaban ligeramente al principio, por los nervios y la emoción. Pero pronto encontró el ritmo, coordinándose con los movimientos de Marco. Al terminar,
El cliente le dio las gracias personalmente por su ayuda cuidadosa. Ese pequeño gesto significó mucho para ella, validando sus esfuerzos y dedicación. Camino a casa esa noche, se sentía diferente, más segura de sí misma y de su camino. Como si hubiera cruzado un umbral importante en su aprendizaje y desarrollo personal. No era solo sobre aprender a cortar cabello, comprendió en ese momento crucial. Era sobre aprender a conectar con las personas, a entender sus necesidades, a crear un espacio donde se sintieran cómodos, escuchados y bien atendidos. Esas habilidades no se aprendían en los libros ni en las escuelas tradicionales. Se aprendían en lugares como la peluquería El Espejo, con mentores como Clara. Con paciencia y tiempo, con observación atenta y mucha práctica constante. Esa noche, antes de dormir, Sofía miró su cuaderno de apuntes con nuevos ojos. No solo veía técnicas de peluquería, veía el plan de su futuro prometedor. Vio el camino que tenía por delante, lleno de desafíos pero también de recompensas. Y supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser y corazón, que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Aprendiendo no solo un oficio, sino una forma de vida significativa y plena. Una vida de servicio silencioso, de belleza creada con las propias manos, de conexiones humanas tejidas lentamente, mechón por mechón, sonrisa por sonrisa. Y esa realización le trajo una paz tan profunda que duró hasta el amanecer. Soñó con su propia peluquería, llena de luz y de personas contentas y satisfechas. Y supo que ese sueño, con trabajo y dedicación, se haría realidad algún día. Porque ya estaba construyendo los cimientos, con cada aprendizaje y cada esfuerzo. Con cada tarde en la peluquería El Espejo, aprendiendo de los mejores maestros. Y con cada pequeño paso dado con amor, hacia el futuro que tanto anhelaba. Leo, el niño observador. Leo llegaba cada sábado por la mañana, de la mano de su abuela Marta. Su mirada curiosa recorría cada rincón de la peluquería, como si fuera la primera vez. Tenía 8 años, y llevaba 4 visitando el lugar con su abuela semanalmente. Clara lo recibía con un caramelo de fresa, su sabor favorito entre todos los disponibles. «Hola, pequeño león», decía Clara acariciándole el cabello con gesto cariñoso. Él sonreía tímidamente, guardando el caramelo en su bolsillo para después. Mientras su abuela se sentaba en el sillón de Marco, Leo buscaba su rincón favorito. Una pequeña banqueta cerca de lavacabezas, desde donde podía ver todo el local. Desde allí observaba el trabajo de los peluqueros, las conversaciones de los clientes, los movimientos de las tijeras, el vapor del agua caliente, las risas ocasionales.
Se había convertido en un observador silencioso de este pequeño mundo semanal. A veces, Clara le permitía ayudar en tareas muy simples pero importantes para él. Llevar una toalla limpia a algún peluquero, recoger los periódicos del mostrador, o organizar las revistas por orden de fecha, una tarea que disfrutaba especialmente. Marco le mostraba cómo funcionaban algunas herramientas, explicándole su uso cuidadoso. Estas eran sus lecciones favoritas, los momentos que más esperaba durante la semana. Leo vivía con sus padres en un edificio cerca, pero los sábados eran para su abuela. Ella lo cuidaba mientras sus padres trabajaban, y esta rutina los unía profundamente. Mientras esperaba, a veces dibujaba en una libreta que siempre llevaba consigo. Dibujaba a las personas que veía en la peluquería, capturando momentos especiales. La señora Elsa con su bastón, Marco con sus tijeras, Clara sonriendo detrás de la caja. Sus dibujos contaban historias silenciosas de lo que veía y sentía en ese lugar. A media mañana, Clara le daba un jugo de naranja y una galleta, su merienda habitual. Él la comía lentamente, observando cómo su abuela conversaba animadamente con Marco. La veía rejuvenecer durante esas horas, olvidando sus dolores y preocupaciones diarias. Y él, en su banqueta, aprendía lecciones que no se enseñaban en la escuela todavía. Lecciones sobre la paciencia, sobre el trabajo bien hecho, sobre el trato amable. Sobre cómo un lugar podía convertirse en un refugio para tantas personas diferentes. Cuando terminaban, su abuela le preguntaba si quería que le cortaran el cabello. Él siempre decía que no, pero disfrutaba ver cómo Marco lo arreglaba rápidamente. Ese momento de conexión entre el barbero y el niño era especial para ambos. Marco le hablaba suavemente, explicándole cada movimiento, cada gesto cuidadoso. Y Leo escuchaba con atención, sintiéndose importante y tomado en cuenta realmente. Al salir, siempre se despedía de todos con una sonrisa más amplia que al entrar. Llevaba consigo no solo el caramelo de fresa, sino algo mucho más valioso. La sensación de pertenecer a un lugar donde era aceptado y querido incondicionalmente. Donde no era solo un niño que acompañaba a su abuela, sino parte de la familia. Esa sensación lo acompañaba durante toda la semana, hasta el próximo sábado. Y cada vez que pasaba frente a la peluquería, sonreía recordando esos momentos. Sabía que siempre tendría ese lugar, esas personas, esa tranquilidad semanal. Esa certeza le daba una seguridad que pocos niños de su edad poseían actualmente. La seguridad de que existían lugares donde el tiempo era amable y las personas buenas. Donde las tradiciones se mantenían y los ciclos se repetían con belleza constante. Donde un niño podía sentarse a observar el mundo y sentirse completamente en casa.
En su habitación, Leo guardaba todos los dibujos que hacía en la peluquería. Los pegaba en una carpeta especial, escribiendo la fecha y pequeños comentarios. A veces, cuando extrañaba el lugar durante la semana, miraba esos dibujos detenidamente. Recordaba los sonidos, los olores, las conversaciones que había escuchado distraídamente. Sus padres notaban cómo estas visitas semanales lo habían cambiado positivamente. Se había vuelto más observador, más paciente, más atento a los detalles pequeños. Valoraba más el tiempo con su abuela, entendiendo que estos momentos eran preciosos. Un sábado particularmente lluvioso, llegaron más temprano de lo habitual a la peluquería. Clara los recibió con chocolate caliente, viendo lo mojados que estaban por la lluvia. Ese día, Leo ayudó más que de costumbre, sintiendo que era realmente útil. Sostuvo el secador para Marco mientras terminaba el peinado de una clienta. Ayudó a doblar toallas con Sofía, aprendiendo la manera correcta de hacerlo. Incluso acompañó a la señora Elsa hasta su sillón, ofreciéndole su brazo pequeño. Cada una de estas pequeñas acciones le hicieron sentir que pertenecía completamente. No como un niño visitante, sino como parte integral de ese lugar maravilloso. Al terminar la jornada, Clara le regaló un viejo maniquí de peluquería para practicar. Uno que ya no usaban, pero que todavía servía para aprender lo básico necesario. Fue el regalo más preciado que había recibido en toda su vida hasta ese momento. Esa noche, en casa, peinó el maniquí una y otra vez, imitando los movimientos de Marco. Sus padres sonreían al verlo tan concentrado, tan feliz con su nuevo tesoro. Su abuela le contaba secretos de la peluquería, historias de cuando era joven, de cuando llevaba a su propia hija, la madre de Leo, a ese mismo lugar especial. Y así Leo entendió que era parte de una cadena, de una historia familiar larga. Que su presencia allí no era casual, sino parte de algo más grande y significativo. Esa realización lo llenó de un orgullo tranquilo, de una felicidad serena. Los sábados siguientes llegó con una actitud diferente, más seguro y participativo. Clara le enseñó a lavar el cabello correctamente, con movimientos suaves y circulares. Marco le mostró cómo sostener las tijeras sin peligro, cómo cepillar sin enredar. Hasta la señora Elsa le contaba historias del pasado, que él escuchaba fascinado. La peluquería se había convertido en su segundo hogar, en su lugar en el mundo. Un lugar donde crecía no solo en edad, sino en sabiduría y en bondad también. Donde aprendía que el trabajo bien hecho trae satisfacción, que el trato amable importa, que las comunidades se construyen con pequeños gestos, día a día, semana a semana, y que a veces los lugares más ordinarios pueden convertirse en extraordinarios refugios.
Refugios donde un niño puede encontrar no solo diversión, sino también propósito. Donde puede aprender no solo un oficio, sino una forma de vivir plenamente. Leo guardaba todos estos aprendizajes en su corazón, junto a sus dibujos queridos. Sabía que, aunque creciera, siempre llevaría consigo lo aprendido en ese lugar. Las tardes de sábado en la peluquería El Espejo, con su abuela y sus amigos. Ese mundo pequeño pero perfecto, donde había aprendido a ser mejor persona. Donde había descubierto el valor de las rutinas, de la paciencia, del cuidado. Y donde había encontrado, sin buscarlo realmente, su propio lugar en el mundo. Un lugar desde donde observar, aprender, crecer y eventualmente contribuir. Completando el ciclo hermoso que tantas otras personas habían completado antes. Y que tantas otras completarían después, en ese espacio temporal y acogedor. Donde el tiempo parecía detenerse los sábados por la mañana, solo para ellos. Para un niño y su abuela, encontrando juntos su pequeño paraíso semanal. Su refugio de paz, de aprendizaje, de amor, de crecimiento constante y seguro. La peluquería, El Espejo cerraba sus puertas lentamente, como cada tarde a la misma hora. Clara apagaba las luces una por una, comenzando por las más lejanas a la entrada principal. Los últimos rayos de sol entraban por los ventanales, iluminando el local vacío y silencioso. El aroma a champú y café se mezclaba aún en el aire, como un recuerdo de la jornada. En cada rincón del local quedaban ecos de las historias compartidas durante el día. De Clara y su dedicación constante, manteniendo viva la tradición familiar con amor. De Marco y sus manos precisas, encontrando paz en la repetición meticulosa de su trabajo. De la señora Elsa y sus visitas semanales, tejiendo conexiones a través de los años. De Sofía y sus sueños en desarrollo, aprendiendo no solo un oficio, sino una vocación. De Leo y su mirada observadora, descubriendo el mundo desde su banqueta especial. Cada persona había encontrado en este lugar algo que necesitaba sin saberlo completamente. Un refugio contra la prisa del mundo exterior, un espacio donde el tiempo respiraba, donde las conversaciones fluían como mechones de cabello, suaves y sin esfuerzo aparente, donde las tijeras marcaban el compás de las horas, creando una melodía tranquilizadora. La peluquería no era solo un local de servicios, sino un pequeño universo completo. Un microcosmos donde se reflejaban las grandes verdades de la existencia humana. La importancia de las rutinas reconfortantes, del trabajo bien hecho con las manos. Del valor de escuchar a los demás, de crear belleza en lo simple y cotidiano. De encontrar significado en los pequeños gestos, en los momentos aparentemente insignificantes. Ahora, con el local en penumbras,
Esos aprendizajes flotaban en el aire quieto, como promesas de que al día siguiente todo recomenzaría con la misma paz. Clara cerraba la puerta con llave, escuchando el último tintineo de la campana. Sabía que mientras ella descansaba, el espíritu del lugar permanecía despierto, guardando en sus paredes los sueños de Sofía, los recuerdos de la señora Elsa. La paciencia de Marco, la curiosidad de Leo y su propia dedicación constante. Mañana sería otro día idéntico en su rutina, pero único en sus pequeños detalles. Otro día de transformaciones silenciosas, de comunidad invisible tejida lentamente, de ciclos naturales que se renovaban, trayendo consigo paz y belleza ordinaria. Y así, mientras la noche cubría la ciudad con su manto oscuro y estrellado, la peluquería descansaba, esperando el nuevo amanecer con paciencia infinita, lista para recibir otra vez a quienes buscaban, quizás sin saberlo conscientemente, esa sanación sutil que solo un lugar como este podía ofrecer generosamente. Un lugar donde cada persona importaba, donde cada historia tenía valor real, donde lo bonito de vivir se revelaba en el simple acto de ser y estar, de compartir un espacio, un tiempo, una vida con los demás seres humanos, y donde, en el silencio de la noche, perduraba la promesa del reencuentro, la certeza reconfortante de que algunos lugares, como algunas personas buenas, siempre estarían allí para recibirnos, para cuidarnos, para recordarnos. La belleza simple de existir y el profundo valor de ser resilientes, de ser mejores personas en un mundo que necesita más bondad auténtica, más espacios como la peluquería El Espejo, donde el tiempo cura suavemente y donde cada alma encuentra, aunque sea por un momento breve pero significativo, su lugar perfecto en el mundo, su hogar temporal, su refugio seguro, su pequeño espejo donde verse reflejado y encontrar paz interior profunda. Ahora, cierra los ojos lentamente y descansa como descansa la peluquería, sabiendo que mañana será otro día lleno de posibilidades y belleza, y que en algún lugar, bajo la misma luna que te observa en este instante, existen lugares donde la bondad perdura, donde la paz es posible siempre, donde las historias continúan, mechón a mechón, sonrisa a sonrisa, día a día, para siempre, en el ciclo eterno de la vida y sus pequeños milagros cotidianos. Descansa ahora y sueña con espacios donde el alma encuentra su calma, donde el corazón late más lento y la paz envuelve todo suavemente, como en la peluquería El Espejo, donde la vida sigue, bella y constante. Siempre. Aquí termina esta narración. De mí, para ti, con cariño.
dulces y maravillosos sueños.